¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Días Contados en Vía X. Estaremos como siempre analizando la política, la actualidad en el segundo piso junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Hoy conversamos con Jorge Burgos, ex ministro que hoy está alojado en el grupo de los amarillos y va por el rechazo al texto de la nueva Constitución el próximo 4 de septiembre. El mundo, la comunidad internacional ha estado en vilo estas horas después de las amenazas de China hacia Estados Unidos de concretarse la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que hoy día se concretó. Aterrizó la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en esa nación que lo que quiere es liberarse de China, que solo quiere anexarla en un escenario internacional de suficiente tensión con la invasión rusa a Ucrania. Por eso ha sido visto como una visita muy inconveniente que tensiona las relaciones entre las dos principales potencias mundiales, al punto de que el jefe de Naciones Unidas ha dicho que estamos solo a un malentendido, a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. De eso estamos hablando. Bueno, comenzamos a contar los días en Días Contados. Contamos todo, contamos con todos. Nunca ha tenido más sentido el nombre de este programa, Paula Walker y Juan Diego Montalva, después del horizonte de aniquilación nuclear, que es mi tema excluyente del día. ¿Cómo lo ven ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches, Carolita. Hola, Juan Diego. Yo me acuerdo cuando chica que fui a ver una película que se llamaba El Día Después. El Día de... El Día Después, sí. Sabía que iba a decir eso. ¿En serio? El Día fue, Después, además el Día fue Después. como todo un fenómeno. No, fue... Era como el terror y la película era bien mala. Y mi madre me dijo, no vayas. No vayas a verla porque tal vez yo vivía en La Serena en esa época y partía a ver la película. Llegué en la noche con mi almohada y mi... Aterrada. Mamá, por favor, déjame dormir contigo. Se va a acabar el mundo. Aterrada. Entonces a mí el tema de la aniquilación nuclear me parece de terror. Te Entonces, revive fantasma. o sea, lo escucho terrorífico. Bueno, hay que decirle a la ciudadanía más joven que quienes crecimos en contexto de Guerra Fría, la pesadilla nuclear, el hombre del botón, el día después, que de hecho era el afiche de este niño corriendo y atrás el hongo atómico, nos marcó mucho. Y probablemente con la invasión rusa a Ucrania y escuchar estas sirenas que digamos, son parte de las peores pesadillas de la humanidad, se han reeditado. Y ahora, además, con estas predicciones, porque son demasiadas las potencias nucleares que están en momentos de mucha tensión. En ese sentido era la advertencia, la recomendación, el horizonte apocalíptico del diplomático. Sí, Nada, pero hubo una época que fue aún más terrible en términos de amenaza nuclear, que es como en los 60, 70. Sí, pues. ¿Se acuerdan? Bertrand Russell, el filósofo británico, se transformó en el gran, ¿cómo se llama? Espadachín en contra de la guerra nuclear. Y era muy gracioso porque además se casaba con mujeres cada vez más jóvenes y era en contra de la guerra nuclear. Era su forma de protestar. No, pero además era un aristócrata británico, muy... Era su alquimia. Claro, entonces, pero su tema era en contra de la guerra nuclear. Oye, hablemos de cosas mucho más tranquilizadoras. Les vamos a presentar una de las imágenes de las últimas horas, el socavón de Tierra Amarilla. Tranquiliza. Ya que estamos en contexto de aniquilación, súper tranquilizador. Ese sería un buen lugar para irse a refugiar. Oye, pero qué cosa más impresionante. Y tan perfecto, ¿no? Exacto, no dejamos de sorprendernos. Paula, ¿qué te produce esto así? Paula ayer, desde ¿cómo se llama? Nuestro WhatsApp, llenó de imágenes, de comentarios, estaba con el socavón, vieron el socavón. Yo el hoyo. No entendía de qué hablaba, ¿no? El hoyo. No, me parece terrorífico, porque creo que, imagínense la sensación de las personas que viven en Tierra Amarilla, que es el lugar donde está el socavón. Tiene 37 metros de diámetro y tiene algo así como 67 metros de profundidad. ¿Y se sabe? Sí, se sabe ya la profundidad. Sí, no sabemos qué hay abajo. ¿Tiene fin? Puede estar Taiwán al otro lado. Nancy Pelosi. Claro, de hecho. Oye, va a salir Nancy por ahí, sí. tal vez. Bueno, y hubo una señora con una sabiduría maravillosa que la entrevistaron ayer en un canal amigo, en Megavisión, y la señora dijo, porque el periodista le preguntaba a la señora, claro, una parroquiana, le preguntaba por qué está este socavón. Y la señora dijo, porque debajo de nosotros todo está vacío.
metafísico, por decirlo menos, ¿no? Bueno, y lo que piensan las personas es que aquí hay un tema con el trabajo de los asentamientos mineros que rodean Tierra Amarilla. Y partió el señor de Cernagiomín a averiguar a qué se debe el socavón. Sí, porque preliminarmente decían que ahí, en esa zona, nunca había habido faena minera. Entonces uno dice, dos opciones: o nos están mintiendo, o es una cosa no calculada, un efecto no calculado de la faena minera, o a esto hay que buscar la explicación definitivamente en una esfera sobrenatural. Pero bueno, los geólogos explican que la perfección del socavón tiene que ver con que cuando empieza el fenómeno, el movimiento es circular. Y en la medida en que se va generando este movimiento, exactamente como una especie de remolino que va movilizando material hasta que termina el movimiento, porque esa es su propia naturaleza. En un momento termina el socavón de producirse y queda eso. Lo que pasa es que obviamente es muy metafórico de tantas cosas, ¿no? Kriptonita podría haber. Kriptonita. ¿Qué echarías en el socavón? ¿A quién habría que esconder en el socavón? Ahora, ¿han habido otros socavones en el mundo? Son súper comunes. Sí, o sea, son súper comunes. Por lo que dicen, por lo que dicen, que uno no tiene idea, escucha a los científicos. Tal vez ahora empieza la época del socavón. Sí. Preparémonos, que se vienen muchos socavones. No hay dónde estar tranquilo. Un socavón, una tumba marina. Pero bueno, hablemos de socavones en la política chilena. No tengamos una mirada tan pesimista. Pero nosotros seguimos resistiendo juntos, porque cada día trae más intensidad. Abramos el segundo piso de Días Contados. Ya, entonces, habíamos estado conversando ayer con Jorge Charp, ¿se acuerdan? Con el alcalde de Valparaíso, obviamente ustedes lo recuerdan, nuestra audiencia también. Fue una larga entrevista muy política sobre lo que tiene que hacer la izquierda. A juicio de él no hay que ponerle ningún apellido al apruebo y no hay ningún acuerdo que hacer de cara a lo que va a pasar el 4 de septiembre, porque hay una mayoría que va por el apruebo sin apellido. Es la lectura que se hace también, por ejemplo, desde el Partido Comunista. El presidente Boric ayer lo zanja en el comité político. De hecho, se le consulta sobre su postura a la salida y dice: insto a los partidos a llegar a un acuerdo. Escuchen. Yo creo que las coaliciones están de acuerdo en lo sustantivo, que el proyecto es perfectible y son ellas las encargadas de dar las garantías de que eso se va a llevar adelante. Cuentan para ello, insisto, respetando las legítimas opciones que hay para el plebiscito, con el respaldo del gobierno. ¿Pero ve viable que se llegue a un acuerdo previo al plebiscito entre todos los partidos, en un documento único de todas sus dos coaliciones? Perdón. No solamente lo veo viable, sino que lo insto. Bueno, desde el punto de vista político, me encanta la con el análisis. Paula, ¿qué opinas tú de esto? Este verbo que usa, sí, insto. Es un verbo transitivo. ¿Es un verbo transitivo? Sí. ¿Qué es un verbo transitivo? No me pierdas. A ver si sabéis lo que es. Aguántate un metro. Ya definamos, transitivo. Otro verbo transitivo. ¿Qué significa instar? ¿Ya? Instar significa pedir con insistencia que algo suceda. Ya. Y en su segunda acepción, instar es urgir la pronta ejecución de una cosa. Excelente. Entonces, cuando la periodista le dice, ¿pero usted pediría que esto suceda? El presidente, que es un gran lector, dice, no solo pediría, yo insto a que suceda. Es decir, pónganle urgencia, y más. Insistamos. Háganlo ocurrir. Sí. Oye, sí. Tengo la definición del verbo transitivo. Vamos. La transitividad, no te va a quedar más claro. No, yo sé, pero por eso tú pusiste Spoiler. el tema. La transitividad es una característica de ciertos verbos de poder tener dos participantes o argumentos nucleares. Un argumento externo al sintagma verbal y otro argumento interno. Los verbos que tienen dicha característica se llaman verbos transitivos y los que no la poseen se llaman intransitivos. Quedamos donde mismo. Lo bueno Volvamos a la política. es que tenía Sí, mejor. la palabra nuclear. Además, estamos. Si todo, El al final día de cuentas, después. todo es un socavón. Estamos todos en torno Todo un socavón Bueno, vamos. nuclear y nosotros estamos en días contados. Es perfecto. Sí, por favor. entonces, el Vamos a instar contar los del días. a mí me parece interesante el instar del presidente, porque yo creo que el presidente ha tenido como en estos primeros 5 meses un golpe de realidad súper fuerte.
ellos llegaron al poder como una generación súper joven y con mucha energía y con muchas ganas de hacer lo que las generaciones que los precedieron no hicieron. Y en su explicación probablemente no lo hacían por distintas razones y de hecho lo podemos comentar con nuestro próximo entrevistado, que es Jorge Burgo. Yo creo que hay ahí un tema generacional, es decir, una especie de pequeño desprecio de lo que los otros no hicieron, y es obvio que es súper fácil hacer. Y con los meses yo tengo la sensación que el gobierno, y sobre todo el presidente, y en eso a mí me parece que habla súper bien del presidente, que es decir, otra cosa es con guitarra, que no lo dice de esa forma, pero lo que va haciendo es lo que algunos llaman las volteretas de Boric. Yo no creo que el presidente se esté dando voltereta, yo creo que el presidente decide tácticamente hacer cosas que resguardan lo que para él es estratégico. Y este es el mejor ejemplo. Es decir, el presidente lo que hace es darse cuenta que corre riesgo de que se pierda el plebiscito. Sí, de que tal vez el plebiscito se pierde si es que nos ponemos en la rigidez de que este texto es inmodificable. En esa versión hay algunas personas de algunos partidos políticos y el presidente dice, los insto como partidos políticos a entender que nada es inmodificable, que todo se puede modificar y que de alguna forma, y eso lo discutimos ayer con Sharp también, es una especie de seducción para las personas. Es decir, tengamos un documento que va a estar alojado en la SECPRES, que se debiera construir de aquí al 4 de septiembre, donde todas las fuerzas políticas dicen, esto no me gusta, esto lo reformaría, cambiamos por aquí, cambiamos por allá, desde la lógica de tener apruebo, pero un apruebo que se modifica y empezar a construir lo que viene por delante desde una nueva matriz, que sería la Constitución del 2022 y no desde la Constitución del 80. Así que a mí me gustan los giros del presidente. ¿Cómo lo ves, Juan Diego? Sí, ayer, discutimos con Sharp. Después del programa me dijeron que había sido un poco duro con Sharp. Le pido las disculpas del caso, no era mi intención. No, ¿quién te dijo que había sido duro con Sharp mismo. No, me parece que eres un polemista, digamos, que es capaz pero no de era mi intención ser polémico, pero a mí me choca mucho ese conflicto que tiene él entre la consecuencia y el rechazo al pragmatismo, a la necesidad de cambio y de situarse en situaciones, en contextos en donde indudablemente es necesario, para lograr cambios hay que hacer quebrar algunas cosas, sí, concesiones o cosas por el estilo. Bueno, y en ese sentido a mí me impresiona este amor o devoción por la consecuencia de Sharp, ¿no? ¿Y el presidente cómo lo viste? Y en cambio, y el presidente en ese sentido siempre ha demostrado, y esa fue la discusión que tuvimos ayer con Sharp, que es una persona que sabe identificar momentos en que hay que tomar esas decisiones que son pragmáticas, que son realistas, destinadas a lograr cambios. Y yo creo que a un mes del plebiscito, yo creo que es importante aumentar lo más posible lo que es la base electoral del apruebo. Y no entiendo esta gente que no quiere, o los sectores que no quieren conversar eso. Y Sharp en un momento dice que a él le parece que lo que hay que hacer es empezar a implementar la Constitución ahora, que ya tenemos mucho trabajo en ese sentido y que tal vez no corresponde empezar a hacer reformas antes de eso. Yo diría que si se llega a un acuerdo nacional que aglutina, que permita aumentar la base de electores por el apruebo, la verdad que es puro entusiasmo, ¿no? Empezar haciendo esos cambios que tal vez no teníamos tanta concordancia o acuerdo o sea, creo que enriquece el proceso de implementación de una nueva Constitución. Oye, el presidente hace estas declaraciones ayer después del comité político que se hizo en San Miguel en terreno. Hoy día nuevamente está en terreno, va a una actividad de aguas andinas, la inauguración de 14 pozos de agua potable en Cerro Negro, Lomena, en la comuna de San Bernardo, en el límite con
La Pintana, que es una obra desarrollada por Aguas Andinas que tiene como objetivo asegurar el suministro de agua potable en un contexto de crisis hídrica y eventos climáticos extremos. Esa es la definición. El presidente lleva ya más de 10 días, yo diría, saliendo a terreno sistemáticamente, y pareciera en ese sentido que cualquier pauta le sirve, incluso aunque no sea una pauta del propio gobierno. Obviamente que en estas obras públicas que ejecutan empresas privadas hay, qué sé yo, participación del Estado, evidentemente, pero no sé cómo lo ven ustedes. Tengo la impresión de que el presidente está aprovechando cualquier oportunidad para dejarse ver, para estar en terreno, para responder consultas de la prensa, consultas que muchas veces tienen que ver con lo que va a pasar con el plebiscito. El hecho de que el presidente está actuando como jefe político de su coalición ayer y decir esto es lo que tiene que hacer la coalición de este gobierno, que apoya a este gobierno, que es la coalición que va por el apruebo, es lo siguiente, puede ser en sí misma un acto de intervencionismo electoral. Le consultamos a nuestro gurú en estas materias, el abogado Luis Cordero, que va a estar mañana con nosotros, y opina que efectivamente puede haber una interpretación en este sentido, obviamente que en el sentido de las declaraciones de Gabriel Boric ayer, hablando de cómo, digamos, llegar a este documento con el apruebo, porque se infringe el deber de prescindencia que les ha señalado la Contraloría. Y esto, aparte de si es considerado una propaganda electoral, o sea, ni siquiera es necesario entrar ahí para, digamos, decir que se atenta un poco contra la prescindencia. Veamos, a propósito de la entrevista a Jorge Sharp, otro caso en que el profesor Luis Cordero considera que se está cometiendo un error y se está infringiendo el deber de la prescindencia, que tiene que ver con Jorge Sharp y este llamado que hace a través de sus redes sociales. Veamos días posteados en Días Contados. Que hoy tuitea lo siguiente: este jueves 4 de agosto, pasado mañana, a las 19 horas, arengazo por el apruebo en la Plaza Victoria, apruebo para transformar. Y un poquito más abajo, no sé si lo alcanzamos a ver, debajo del arengazo por el apruebo dice: regalaremos pañoletas. Hay 100 pañoletas de regalo. Entonces, ¿qué ¿Poca opina? fe le tiene al... ¿Perdón? ¿Poca fe le tiene al encuentro? Como para sumarle a la invitación las pañoletas. No, 100 pañoletas. 10 habría sido más No, significativo. 1000. No, 10 porque premio. No, es que igual es todo muy al chancho. En el caso de las pañoletas, a juicio del profesor Cordero, si las paga la municipalidad, el gasto es evidentemente ilegal. Y aquí el alcalde Sharp, que utiliza sus redes sociales, también infringe el deber de prescindencia. Sí. Pero tal vez las pagó ahora soy él. defensor de Sharp. Pero tal vez las pagó él. Yo quiero defender a Sharp. Pero te fijas que todas estas preguntas no... Sí. Todos los gobiernos hacen intervencionismo electoral, lo sabemos, no vamos a rasgar vestiduras respecto de unos y otros, pero esto no debiera estar pasando, debiera haber una cuestión mucho más cuidada, yo siento, para que el debate no siga enturbiándose y no sigamos debatiendo que la pañoleta y la no pañoleta, ¿te fijas tú? Deberíamos estar debatiendo cuestiones mucho más profundas en el contexto de el propio bien común de la ciudadanía de cara a un proceso tan importante. No sé cómo lo ves tú. Poca pañoleta encuentro. No me Poca dejaron pañoleta. defender a Sharp. Si no, dejamos ahora defender ya a se me Sharp. olvidó porque lo iba a La defender. conclusión de la Paula, Poca pañoleta, 100, o sea, 100 pañoletas, poca fe al acto. No, a mí lo que me sorprende es el desafío de algunos alcaldes y alcaldesas, de lado y lado, frente a la Contraloría. Es decir, la Contraloría ha sido muy como insistente en decir que los municipios no tienen atribuciones para hacer esto que están haciendo. Y sin embargo, hay alcaldes y alcaldesas que corren el cerco. sí, Están un poquito en rebeldía. sí, Sí, ahora, Luis Cordero la semana pasada llamó mucho la atención de que el Contralor hubiera ido a la moneda. Claro, ¿cuándo fue, te se acuerdas? hubiera constituido en la moneda. En la moneda, físicamente. dijo que eso era... Él enumeró 5 cosas que había hecho la Contraloría llamando la atención a este intervencionismo o posible intervencionismo. Y ¿cómo se llama? Y decía que no había que menospreciar o había que destacar el hecho de que esta presentación que hizo la hizo en la moneda. Es una señal. En Es ese una señal sentido. bastante... Ahora, evidente. y que hay un problema con la Contraloría, que la Contraloría, como bien dijo ese día, ellos toman su tiempo en dar dictámenes. Entonces,
por más que ocurran estas cosas, cuál va a ser el efecto que pueda tener o las consecuencias que pueda tener para las personas que incurren en esta, ¿no? en esta falta. Una cosa, fíjate, que a mí me quedó dando vuelta ayer de Jorge Sharp, era que mi amigo Sharp, y es que cuando le preguntó qué pasaba si gana el rechazo, y me estuve pensando, fíjate, hoy en el día sobre que me preocupa un poco, porque está bien, él no habla de no ampliar esta base de apoyo, base electoral, con acuerdos previos, no. Pero cosa que a mí me dice, me preocupa, digo, bueno, o está muy seguro que va a ganar el apruebo o no está metiendo, prefiere que gane el rechazo en un contexto. Y el escenario de que ganara el rechazo a mí me parece bastante preocupante en términos de lo que para su sector. ¿Ya? Y ahí podría haber... Él ni siquiera se pone en el escenario de que gane el rechazo. Sí. Dice, para ponerse en ese escenario, miren toda la prensa y todos los análisis, porque es lo único que han hecho en las últimas, digamos, 4 semanas. Pero ahí la acusación sería la acusación en contra... ¿De quién se va a quejar? ¿Del intervencionismo electoral o de los medios de comunicación o del fake news? ¿Cuáles son los argumentos del gane el rechazo? A mí me gustaría ver ahora y preguntarle al alcalde Sharp por el llamado... cuando el presidente los insta a los partidos políticos a traer en un documento, acercarse a las Express y traer partidos de todos los colores políticos, es decir, partidos desde la derecha a los partidos más de izquierda. El presidente los insta a traer, bueno, ¿cuáles son aquellas cosas en las que ustedes quieren transformar, corregir, mejorar, discutir sobre el nuevo texto? Y eso era lo que ayer el alcalde estaba muy en desacuerdo. Es decir, la papeleta nos pone 2 alternativas: apruebo tal como está o rechazo tal como está. Y todo indica que a esta altura esas 2 alternativas parecen estar llenas de apellidos. Son 2 alternativas que tienen como múltiples comprensiones por parte de las personas. Sí. Oye, y lachas. Jorge Sharp, de hecho, iba más allá, era súper crítico de que hubiera 2 coaliciones gobernando con el presidente Boric, a juicio de él, una vez que gane el apruebo, porque se ponía solamente en ese escenario, habría que revisar ese diseño y da la impresión de que lo que él propone es deshacerse, digamos, de los partidos del socialismo democrático como coalición, como parte de la coalición gobernante. Lo otro es que hice una nota aquí y no me entiendo, no veo. Ya. Lo otro es, hay agua en la piscina, para usar el clásico cliché periodístico, para que los partidos de Apruebo Dignidad y los partidos del socialismo democrático se sienten a acordar los puntos de un documento. Como que no han sido las mejores las relaciones en el último tiempo. De hecho, el Partido Comunista fue muy duro con la propuesta del Frente Amplio de aprobar para concretar. El PPD viene hace rato con esta propuesta de, digamos, estratégicamente hacer un documento para poder ganar el apruebo, pero no me los imagino sentándose ahora y siguiendo el llamado del presidente en orden a, digamos, poder parir algo que se parezca a lo que pide el presidente. No sé cómo lo ven ustedes. Y solamente respecto de Jorge Sharp, decir, y su actividad, que se supone que los alcaldes tienen que limitarse a informar, y incluso en eso la Contraloría tiene algunos reparos de cómo se informa. Y uno pensaría que la pañoleta está lejos de ser a no ser que sea una pañoleta informativa, digamos. Que venga con un trozo, con algunos... Bueno, podría venir con un QR. Con un QR. Pañoleta con QR. Que hay que planchar primero, sí, porque el QR arrugado no lo lee. No, y baja la constitución entera. Sí, bueno, podría ser. Que puede ser en audio también. ¿Ustedes creen que esté como el ambiente político se imagina? Porque además que eso es algo que debiera coordinar ¿quién? ¿Giorgio Jackson? ¿Supone que es la Express la que Jackson es el llamado a coordinar. En eso, fíjate que yo he tratado de averiguar cuál es el equipo que está a cargo de esto en la Secretaría General de la Presidencia, ministerio que está a cargo de Giorgio Jackson. Y nadie me ha logrado definir, mira, esta persona está a cargo. Por ejemplo, hubo un momento en la Secretaría General de la Presidencia en donde Carmona, ¿cómo se llama Carmona? Se llama Carlos Carmona, un abogado, sí, destacado de la Chile, que él tenía cargo en el primer piso, al lado, muy impresionante, sí, tenía una oficina que era secreta casi. ¿En qué gobierno era esto? Él empieza... él empieza en el gobierno de Frey, y de ahí en adelante él fue histórico. Él fue el histórico, el hombre que escribía todos los proyectos de ley. ¿Y sigue?
No. No, Carlos Carmona no. No, Carlos Carmona después está en el Tribunal Constitucional. Sí, pero ahora no está en el Tribunal Constitucional. Y bueno, y esta era una mesa muy larga que tenía él, lleno, pero bueno, de hecho Luis Cordero trabajó con Carlos Carmona. Y donde él, me acuerdo, se reunía y él diseñaba en unas carteleras que tenía, unos pizarrones, diseñaba cómo hacer las leyes o los proyectos de leyes. Bueno, yo le dije, ¿quién es el Carlos Carmona de ahora en la Secretaría General de la Presidencia? ¿Y quién es el encargado de sea A o B el resultado del plebiscito, de diseñar lo que viene? Y nadie me puede... Me dijeron que era el Carlos Carmona encargado de la relación con el Parlamento en términos de hacer leyes. Pero no me dijeron cuál era el equipo que tenían para abordar el resultado del plebiscito. No, y con Carol Cariola además, y esta controversia en el comando de marcar o no marcar las casas, en fin... No sé, como que da la impresión de que... Yo tiendo a pensar que hay dos climas, o sea, hay dos miradas políticas, los que están dentro de la moneda y los que están fuera de la moneda. Esto que parece de perogrullo, lo que quiero decir es que cuando tú estás en el gobierno, comprendes que la realidad no se parecía a la que uno mira desde fuera, que tus propios parlamentarios y parlamentarias no se han cerrado detrás tuyo. Tenemos varias votaciones donde parlamentarios y parlamentarias de partidos del Frente Amplio o de la Apruebo Dignidad, Partido Comunista, Frente Amplio y otros, simplemente o se van de la sesión o se abstienen de la sesión de proyectos enviados por el Ejecutivo. Entonces, dentro de la moneda entienden que para hacer cambios tienes que ser capaz de gobernar y tener gobernabilidad. Y la gobernabilidad se construye con acuerdos, se construye conversando, se construye dialogando con la derecha, se construye dialogando con todos los sectores. Afuera de la moneda, ven todo esto como si se hubieran puesto amarillos. Claro. No, este presidente se fue al centro, el presidente nos está, a nosotros que los llevamos al poder, nos está traicionando. Entonces yo veo dos niveles de conversación. Creo que el gobierno tiene todas las manijas para exigir a sus partidos políticos que atraigan modificaciones, cambios, documentos, lo que sea. Pienso que una parte de esos partidos va a ser el punto. Los que no hagan, bueno, no llegaron, pero mi impresión es que el presidente tiene una clara convicción por ampliar su espalda, que eso es lo más importante que tiene que hacer. Tú le insististe harto a Jorge Char con ese punto, ¿no? Sí, mucho. Lo que pasa es que tú no puedes gobernar con un poquito de gente. Tú gobiernas con un apoyo social grande. Y pero pongámonos en la posición de los que dicen apruebo sin apellido. Si nos abrimos a que hay que hacer reformas, es reconocer que el texto es malo. Y como sector político... Que es perfectible. Claro, pero te fijas que ahí las interpretaciones son muy distintas, porque el presidente puede decir todo es perfectible, todo es mejorable, pero hay quienes dicen esto es perfecto. Y la resistencia es porque este libro, que no lo tenemos hoy día, no lo andamos trayendo, lo que hace es que redistribuye el poder y eso no le gusta a la élite y nuevamente están... que básicamente el argumento. Yo no sé cómo se puede resolver eso al interior de una coalición que tiene miradas tan distintas, ¿no? Con liderazgo presidencial. Ya. O sea, la clave, como decías, tú decías ayer, que la televisión era una pirámide, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo mismo. Nosotros somos la puntita, los que nos vemos aquí, pero para que esto pase hay... Bueno, esto es lo mismo. En la punta de la pirámide existe el liderazgo presidencial. Por eso es tan relevante lo que hace el presidente cuando flexibiliza su opinión. Él dijo en una pauta hace 2 o 3 días, dijo algo así como no queremos ser un gobierno obstinado, que persiste en estar de acuerdo consigo mismo, aunque ese acuerdo le haga mal al país. Esa declaración que pasó inadvertida, oye, sí, es muy relevante. Ya, pero hay otras personas por otro lado, Juan Diego, y a ver si... Podemos cerrar con un análisis para terminar el bloque, que dicen que esta apertura del presidente a cambiar de opinión es como que no tiene fin, que frente a las sucesivas crisis revisa su postura y cambia de postura para, digamos, salir del paso. Y eso desde cierta base de apoyo del gobierno es muy mal mirado. Sí, no, lo que pasa es que él tiene, yo destacaba ayer, que es el hito del 15 de noviembre, ¿no? Que es cuando él, a pesar de todo, decide que va a firmar. Ya.
y que eso es lo que motiva y que permite esta Constitución. Entonces, eso se transforma como en su impronta. Y finalmente lo que le permite ganar la elección. Estoy de acuerdo. O sea, él logra ser presidente de Chile con ese antecedente, ese es el antecedente que lo validó en la clase política y lo validó en el país, como una persona de diálogos que permite desarrollar ideas y crear, ¿me entendís?, cambios. Si la idea, mi pelea con Sharp y con esta obsesión con la consecuencia de mantenerte en tu posición es cómo hacer cambios. O sea, tú puedes ser consecuente, pero es como la sensación esa imagen del tipo que yo sí soy consecuente en pegado a una esquina, pero no logra nada, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, oye, súper consecuente, no te preocupes, oye, bien, súper consecuente. Pero, ¿qué hiciste? O sea, nadie... No pasa nada. No pasa nada contigo, no, sigue consecuente. No, bien. Oye, tenemos la entrevista, la conversación comprometida con el ex ministro Jorge Burgos. A la vuelta aquí en Días Contados conversamos con quien hoy es uno de los miembros de este grupo, Los Amarillos, que va por el rechazo. Antes, Juan, tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, tenemos mucho tema con nuestro entrevistado de hoy. Saludamos a Jorge Burgos, que ha sido subsecretario, ministro de Interior, ministro de Defensa, embajador, diputado, o sea, el ejercicio del poder, vicepresidente de la democracia cristiana, además, lo tiene muy claro. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Carolina, buenas noches, gusto en saludarlo a ti, a la Paula, Montalva de Chile, que hace años que no lo veo. Un abrazo para todos. Aquí estamos. Hola, con Juan Jorge, Diego y la Paula, vamos a estar todos conversando contigo, entrevistándote. Partamos por lo que pasó el sábado en la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde sesionó simbólicamente durante un año la Convención Constitucional y donde se dieron cita un grupo de dirigentes o exdirigentes políticos en esto que se ha llamado la centroizquierda por el rechazo, que es una especie, tú nos explicarás, un subgrupo salido de los amarillos. ¿Cómo se genera esta coordinación? Porque tú también perteneces a los amarillos que van por el rechazo. Cuéntanos de eso. Efectivamente, el sábado hubo una convocatoria a gente que ha suscrito, como se dice ahora, distintas plataformas. Esa es la palabra que se está de moda. Una de ellas eran Los Amarillos, la que yo suscribí en su momento y firmé la carta ya hace varios meses y he tenido alguna participación con ellos. No soy parte del Ejecutivo, pero sí he tenido alguna participación. También estaba el movimiento que lanzaron en su momento... Voy a dar los nombres que yo me acuerdo: Oscar Landarreche, Andrés Velasco, Felipe Arboe y la Javiera Parada. Y otro movimiento más, y todos se pusieron de acuerdo en hacer este acto público que, como dices tú, convocó a un número de personas, muchos de los cuales han tenido, no todos, pero responsabilidad en los gobiernos de la concertación y también algunos de la nueva mayoría. Ese fue el origen. Una expresión pública, no es la primera, María ha hecho varias y la otra también, pero se quiso hacer una cosa unitaria de estos grupos que te denominé, bueno, que te singularicé. Correcto. ¿En qué piensa la centroizquierda, por el rechazo? ¿Cuál es su, ancla con la centroizquierda de cara a esto que va a pasar cuando, hay un conflicto tan evidente al interior de este referente político entre quienes aprueban y quienes rechazan? Y te lo pregunto además por lo que pasa al interior de la democracia cristiana, tu propio partido, que ayer tuvo dos actividades, una con los DC que aprueban y otra con los DC que rechazan. ¿Qué se cree? ¿Qué ancla un dirigente como tú a esta postura? Bueno, a mí, en lo personal, y acá, ya te dije, yo no puedo autodenominarme vocero de Amarillo. Probablemente hay muchas cosas que pueden coincidir conmigo, a pesar del fondo. Pero hago esa aclaración para no pasar a llevar a nadie. Entonces, a título personal, yo firmé en Amarillos en su momento porque yo creo que fue y es un buen lugar de debate respecto de lo que venía en ese momento siendo la construcción de la propuesta convencional, de la discusión de la propuesta constituyente, de la Carta. Y creo que hoy fue surgiendo un debate interesante. A mucha gente nos ha acomodado a conversar en esa tesitura y no en la tesitura de un rechazo a como ir al lugar. La inmensa mayoría, no sé si todo, pero la inmensa mayoría de los que concurren
amarillos fueron votantes en el plebiscito de entrada de la prueba. En consecuencia, había un origen bastante común de que nuestro país necesitaba y sigue necesitando, a mi juicio, una nueva constitución y una buena constitución. Es cierto lo que dices tú. Yo creo que lo que conocimos como la centroizquierda, es decir, fundamentalmente aquella agrupación de partidos políticos cuyo eje central, fueron más, pero yo siempre he creído que el eje central de esa centroizquierda no fueron los únicos, para no pasar encima de nadie, pero el eje central fue la concordancia democracia cristiana Partido Socialista. Ese eje central está bastante disminuido, bastante roto. Eso viene pasando desde elecciones presidenciales anteriores. En la primera vuelta convergieron en una candidatura, pero que no resultó, ¿no es cierto?, no pasó a la segunda vuelta. Después, en la incorporación política, digamos, al gobierno, uno de esos partidos se incorporó, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana no. La verdad, más que no por falta de interés de la conducción de la democracia cristiana, sino más bien por desinterés del convocante, digamos, ¿no es cierto? Pero el tema se arrastra hace más tiempo. Yo tengo la impresión de que la centroizquierda como tal, desde el punto de vista de una coalición que ofrece alternativa de gobierno clara, precisa, que establece mínimos comunes e importantes, está disminuida a lo menos en el momento. Y eso, a mi juicio, provocó también en una cuestión que es distinta, pero está relacionada, que muchos chilenos, que nos tenemos que pronunciar en casi un mes más. Hay distintas posiciones en ese mundo respecto de la bajada y la opinión respecto de la constitución que nos ofrece. Y ahí está la razón fundamental de converger en un lugar donde hay gente en la que uno históricamente ha tenido más acuerdos. Me parece que ahí está uno de los motivos centrales de esta convergencia para este tema. ¿Qué irá a pasar en el futuro? Bueno, eso está por verse. Yo creo que es demasiado importante la dimensión del desafío que tenemos los chilenos en muy poco tiempo más. Y hay que concentrarse en eso, a mi juicio. ¿Juan Diego? Sí, Jorge, ¿qué tal? Hola, Juan Diego, ¿cómo te va? Tantos bien. años. Quería decir, ayer me reí mucho escuchándote en una entrevista en Radio Duna, ¿no? En donde te insistieron mucho sobre el tema de Juan Ignacio Latorre, que decía que tú eras de derecha, que ese grupo es de derecha, que aquí no hay ninguna novedad de derecha. Y tú dijiste en un acto de valentía y de sinceridad brutal. De sinceridad y de como que ya para terminar con el tema, dijiste, mira, a mí unos pendejitos no me van a decir si yo soy de derecha o soy de izquierda, ¿no? Y ahí, más allá de la anécdota esa, donde la Consuelo Saavedra te pregunta, además te quedó como un poco atónita con tu rápida descalificación. Más allá de eso, a mí me parece interesante, y en ese sentido es, ¿por qué se ha producido este quiebre tan grande entre generaciones, ¿no? Que a final de cuentas es como la fuente de inspiración del grupo de algunos personajes de Revolución Democrática, en este caso estamos hablando del senador Juan Ignacio Latorre, y de otros, por ejemplo, hablábamos ahora de Jorge Sharp, en donde la juventud, en donde justamente esa desvinculación con sectores políticos tradicionales de los últimos 30 años es su gran orgullo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se arma esta relación entre ustedes y el nuevo gobierno? Ya, a ver, primero que nada, digo, retiro el término Yusé. No quedé contento con el término Yusé. Voy a decir, sí, que a mí me parece que es asumir una atribución que nadie tiene, estar calificando en dónde se ubica el otro. Yo puedo criticarlo. Yo pues si no me gusta la posición de este gallo en esta materia. Es poco claro, en fin, todo lo que queráis. Pero ahí, de ser una especie de distribuidor de sellos rojos, sellos verdes, como para los califonestes de acá, de allá, me parece que... ¿Por qué me...? O sea, si él va a tomar un clivaje para mi generación es muy importante,
qué es lo que hicimos nosotros frente a la dictadura, yo no acepto que alguien me diga que soy de derecha. Porque la derecha en este país estuvo con la dictadura. Y yo no estuve jamás con la dictadura. No fui un héroe, tampoco. Pero me la jugué. Primero en la universidad, donde me pilló al comienzo, año 76, y permanentemente. Entonces, que me ponga un sello que es de derecha me parece súper injusto. Y yo no le doy el atributo ni a él, al senador, ni a nadie, a estar estableciendo esos sellos. Dicho eso, y no voy a repetir el término porque no es la forma en que yo me expreso, y bueno, fue una mala expresión. No estoy contento con lo que dije, a pesar que pueda sonar divertido y reírse a alguien con sentido del humor, como es tu caso. Vamos al fondo. A ver, yo le he dado vuelta porque voy a ser súper... Me pasa con parte de mis hijos, ¿no? En donde no me ponen sellos, pero sí tenemos discusiones respecto de los por qué. Y yo creo que hay razones, distintas razones. Una, voy a empezar por la propia, por la que es más ubicable, la responsabilidad de quienes fuimos jóvenes, muy jóvenes, incluso más jóvenes que ellos hoy día al inicio de la transición, digámosle, y los que fuimos envejeciendo durante estos años del Chile actual. Yo creo que cometimos un error, en el sentido de volcarnos mucho al intento de la eficacia, la eficiencia de los cuadros que están en el gobierno, es decir, aquí se nos va a juzgar por datos importantes, trascendentes en la vida de las personas, cómo controlamos la inflación, cómo baja el número de pobres, todas cosas que son bien trascendentales, pero creo que hubo una falta de preocupación, de rigor, en el sentido de provocar los reemplazos naturales, cronológicos. Hubo como una cierta dejación de las cosas como que iban a incorporarse porque se iban a incorporar, y eso no fue así. Yo creo que el más grave problema que tienen los partidos históricos de la centroizquierda, alguien me va a discutir, pero el más grave problema que tienen los partidos históricos de la centroizquierda, incluyendo al Partido Socialista, al Partido por la Democracia y a la Democracia Cristiana, es la poca renovación de sus cuadros. Eso es así. Dígame usted dónde es fácil, bueno, es fácil detectar juventudes de los partidos, pero son juventudes que no traspasan la orgánica partidaria. No están en otras partes, no están en las federaciones, no están en los movimientos sociales. Ese mundo que era el mundo nutriente de la política. Yo entré a la política desde la universidad, ya estaba en segundo año de universidad, captado por profesores. No es que me dijeran tienes que ser demócrata cristiano, sino que entusiasmado por sus testimonios, qué sé yo. Eso faltó. Ya, y yo entonces... creo que hay una responsabilidad que está más en la generación que se está yendo que en la que está llegando, la que ya está. Tú haces una autocrítica en ese sentido, Jorge, porque pareciera que quien les cobra con más fuerza esa cuenta y antagoniza con ustedes es efectivamente esta otra generación que hoy día está en el poder, ¿no es cierto? En La Moneda. Tú, de hecho, tienes un hijo que trabaja en el gobierno, que es súper competente, nosotros lo entrevistamos acá, y ustedes... Sí, yo veo mucho el programa, pero ese lo vi en detalle, porque... Me imagino. Me imagino, estamos hablando de Vicente Burgos. Y como toda mamá lo encuentra tan parecido a ti, bueno, no se parece en nada, pero sí. Bueno, como sea, Vicente Burgos, tu hijo que trabaja en el Ministerio de Vivienda, para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Y es de Revolución Democrática. Y es de Revolución Democrática. Bueno, y no es solo la única familia que tiene también como este quiebre generacional e ideológico al interior de la democracia cristiana. Está el caso de los Walker, Elisa Walker, Ignacio Walker. En fin, no es difícil encontrar esas diferencias. Me imagino que, no sé, al interior de la familia Jorge Pizarro probablemente también, en fin. Y bueno, la pregunta que te hacía de fondo, Juan Diego, tú la estás tratando de responder, insisto, desde la autocrítica, pero en el fondo del asunto, ¿por qué tú crees que este texto, el nuevo texto constitucional, que representa esta nueva generación, no es bueno para el país y tú te decantas por rechazarlo? Ya. Hemos convocado, más allá de todos los esfuerzos que uno diga, a decir rechazo o apruebo, ¿no? Yo creo que el texto que nos proponen, más allá del desmenuce artículo por artículo, que ustedes por lo demás lo han hecho con personas
del mundo del derecho constitucional en el programa. En fin, yo desde esa perspectiva soy más bien un obrero del derecho nomás. Yo creo que el texto en su matriz es un texto que tiene problemas bastante profundos. Creo que es un texto que peca en intentar desde la Constitución amarrar una determinada forma de hacer gobierno, un programa político. Yo creo que las constituciones que hacen eso en exceso terminan siendo constituciones problemáticas, que hay que modificarlas muchas veces y que no cumplen el objetivo central de una constitución, que es obviamente garantizar partes semánticas importantes, pero fundamentalmente es distribuir el poder, controlar el poder, garantizar muy apretadamente, muy duramente el funcionamiento de los elementos básicos de la democracia. Yo creo que es una constitución que tiene peligros en ese sentido. A mí me parece, por dar un ejemplo, que un peligro complejo es la forma en que se establece lo que va a ser lo que conocimos históricamente como el Poder Judicial. Yo creo que ahí hay un problema grave en la matriz, grave. Me explico. Yo tengo la impresión que el constituyente no pensó mal cuando dijo, mira, llegó la hora de hacer un intento de dividir lo que son las facultades jurisdiccionales propias de los tribunales, la resolución de los conflictos, digamos. Y de sacar eso del mandato de la égida de la Corte Suprema, que tiene la última instancia jurisdiccional, pero además la facultad correccional, disciplinaria de los tribunales de justicia. Pero el remedio que se eligió, a mi juicio, es malo, aún más complejo de la situación que es opinable actual. Y ese remedio de crear un Consejo Nacional de la Justicia es un remedio, a mi juicio, problemático como quedó desde el punto de vista de su conformación, particularmente de su conformación y sus atribuciones respecto de lo que se denomina los sistemas jurídicos. Okay. Yo creo que eso es un argumento bien importante, lo voy a decir. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque desde la perspectiva del derecho constitucional más puro, pero vigente, el contrapoder esencial son tribunales independientes. Esencial. Es el contrapoder. ¿Contrapoder de quién? Del Ejecutivo y del Legislativo. Ahí se juega una parte muy importante del funcionamiento de las libertades, de la democracia. Entiendo. Paula. Jorge, para un hombre como tú, que recién nos decías que te definías como una persona que había luchado contra la dictadura, ¿no te complica estar en el rechazo junto con la totalidad de los partidos de derecha? A mí no es donde yo mejor me sienta. Yo no me siento bien en general como soy una persona fundamentalmente de centro y más bien mi vocación ha sido hacer política con la centro izquierda. No me es un lugar, yo no ando buscando tener ese lugar en la política para lo que me quede de la política, incluso desde el punto de vista ciudadano. Pero yo creo que acá, Paula, hay distintos rechazos. Hay distintas formas de decir rechazo. Yo digo rechazo a partir del reconocimiento de que es indispensable para Chile tener una nueva constitución. Yo no digo rechazo para parapetarme en lo que existe. Pero ¿cómo ocurriría eso? ¿Cómo ocurriría tener una nueva constitución desde el rechazo al texto de una nueva constitución? Absolutamente, porque sí, la posibilidad binaria de aprobar o rechazar, a mi juicio, establece después una obligación política absoluta de buscar un gran acuerdo para crear las condiciones políticas y después jurídicas de dictar una nueva constitución. Pero eso es pura voluntad política, como dices tú. Todo es voluntad política, tal como hubo voluntad política para el 15 de noviembre. Todo es voluntad política. Perdóname,
el presidente de la República, en el día de ayer, ha cambiado de opinión. ¿Y no te sumas a esa opinión? ¿Cómo? ¿No te hace sentido cuando el presidente insta a los partidos a hacer los cambios al texto necesario previamente? ¿No te seduce ese llamado del presidente? Pero antes de la seducción, déjame decirte que a mí me interesaría que esa sea la posición definitiva, porque en esto hemos traspasado, hace una semana, el presidente de la República dijo que era después del 4. 2 meses antes dijo que cualquier cosa era mejor que la constitución actual. Antes, para ser franco, ha dicho que no quería una constitución partisana. Entonces hay un cambio permanente. Veamos cómo se consuma esto, cómo viene, cuáles son las propuestas de cambio, antes de dar una opinión sobre eso. Pero lo que te quiero decir, Paula, que más allá de izquierdas o de derechas, y no hay duda que el juicio de reproche, si uno se guía por las encuestas, el juicio de reproche al texto que nos ofrece traspasa con mucho a la derecha. Si no se explica la cantidad de gente que está dispuesta a votar rechazo. Y yo estoy convencido que la nueva posición tiene que ver un poco con eso, la nueva posición gubernamental. Los datos son muy malos. Entonces, lo que ayer me cerraba me abro. Pero veamos qué cambios. Eso también va a requerir voluntad política. ¿Cómo se va a hacer? Incluso en la tesis de ellos, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué cambios van a hacer? ¿Se va a hacer conforme a la recuperación del poder constituyente del actual Congreso? ¿O lo van a recuperar solo para convocar a una nueva convención? Todos esos temas están pendientes. Voluntad política, arreglo político, en ese evento y en el evento más probable que gane el rechazo. Jorge, quería preguntarte, justamente dado que el presidente instó a buscar esta lista de posibles reformas al texto actual de la Constitución, ¿no? ¿Jorge Burgos cambiaría su voto si existe un texto que lo convenza en términos de que van a haber reformas en las áreas que a él le importan y que considera que son débiles en esta propuesta de Constitución? ¿Podríamos lograr en algún momento que Jorge Burgos vote a prueba? ¿Y cuáles son las condiciones para que vote a prueba? Ya, no. Es una pregunta hipotética con un titular. Yo ya te dije que estoy medio cansado de los titulares. Este gobierno, que como todos los gobiernos tiene cosas buenas y cosas malas, tiene una cierta tendencia a los titulares para resolver problemas que después terminan muy mal. No vamos a entrar en ese tema porque podríamos derivarnos en otro, pero déjame, antes de contestarte, me gustaría saber de qué están hablando y qué va a pasar al interior de las dos coaliciones, porque uno es capaz de distinguir en uno de los partidos de la coalición más periférica, digamos, por denominarla de alguna forma, que es el Partido por la Democracia, que viene desde hace un tiempo insistiendo en la necesidad de reformar, aprobar para reformar, y entrega un listado de 5 o 6 cosas que a mí me parece interesante pero insuficiente. Los otros partidos de esa coalición más periférica, entendiendo por tal al Partido Socialista, al Partido Radical, incluso la democracia cristiana, incluso la conducción de la democracia cristiana, no han dicho nada al respecto. Es más, yo le he escuchado a sus dirigentes, en el caso de la DC y el Partido Socialista, apruebo sin condiciones. Entonces, tu pregunta es válida, es legítima, pero creo que sería adelantarse, dar una respuesta categórica por sí o por no, sin conocer cómo va a ir esto, que tiene sus complejidades, porque el gobierno tiene que luego resolver si esto es definitivo o no, porque se me ocurre que hacer una campaña por apruebo coetáneamente diciendo estoy discutiendo todas las reformas es bastante complejo, ¿no? Entonces, hay un tema que tienen que resolver ellos respecto de qué es lo que está en discusión. Para o sea, ¿no ves muy factible un cambio? Yo lo veo hoy día, lo veo complejo, pero no me gustaría tampoco tirar como lanzar el vaso para el lado diciendo, no sé, yo creo que hay... Mira, estamos en un intríngulo como sociedad bien complicado, que ojalá sepamos de todos lados salir bien. No funcionó el tema de la convención, desde la perspectiva que la convención iba a ofrecer un texto convocante de una gran mayoría, no voy a usar el término casa común, pero que iba a ofrecer un texto convocante. Eso parece que ya no funcionó.
¿Por angas o por mangas? Sí, Jorge. Sí. Jorge, quiero sacarte un segundo de ese tema. Me gustaría... Pero quería terminar una cosa, Paula. Sí, por favor, adelante. Por anda o por manga, el día 5 de septiembre, gane el apruebo o gane el rechazo, ese va a ser un resultado, a mi juicio, relativamente estrecho. Que va a ser indispensable que desde la política se busque elementos que permitan salir de ese intríngulo. Y yo creo que el país va a ser indispensable para el desarrollo del país y fundamentalmente para el gobierno. Yo tengo la esperanza que quien conduce, particularmente el señor presidente de la República, se ponga fundamentalmente ahí la camiseta de jefe de Estado. Bien. Jorge, tú fuiste ministro del Interior del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Y quería preguntar tu opinión sobre los temas de seguridad. Estamos en un momento en que aparentemente, dicho por el gobierno entrante, las peores cifras, los peores indicadores, hay una presencia cada vez más importante del crimen organizado. Quería saber cómo ves tú que se están manejando los temas de seguridad en el gobierno del presidente Boric. A ver, lo primero que a mí me gustaría decir en el ánimo de no ver todo blanco y negro, de no caer en aquello que cuando estás a un lado del mostrador todo es malo, cuando estás al otro todo es bueno, sobre todo un tema tan complejo como este. Es que voy a decir una obviedad, pero el tema de la seguridad pública es un tema que tiene una racha importante y no empezó ahora. Pero hay ciertos elementos preocupantes que le tocaron a este gobierno que importan aumentos de sensación de inseguridad muy vinculado a la presencia de delitos de mayor connotación violenta, por decirlo así. Todos delitos violentos, pero hay algunos particularmente violentos. Y creo que eso ha producido una sensación de mucha preocupación. Uno se encuentra con cada día más gente de distintos lugares que te dicen yo no me atrevo a salir en la noche. Eso no empezó ahora, pero ha aumentado. Yo tengo la impresión de que en esa perspectiva nosotros debiéramos realmente como sociedad hacer un intento, una vez más, un intento político de corrección. Yo he visto anuncios de un gran acuerdo por la seguridad pública, pero no se concretan. Uno no tiene la sensación que la agenda está centrada ahí. Yo creo que en eso nadie va a sacar mucho provecho si le echa la culpa al otro. Pero hay responsabilidades, por cierto. Hubo la macrozona sur, todos sabemos que hubo un muy mal comienzo. Hubo declaraciones diciendo... ¿Te refieres a qué, Jorge, con el mal comienzo? ¿A qué te refieres con que hubo un mal comienzo? Yo creo que hubo un mal comienzo, muy poco estudiado comienzo en la macrozona sur, bajo el entendimiento de que con la llegada de un determinado gobierno la violencia iba a ceder en virtud de un diálogo. ¿Te refieres al viaje de la ministra Isquia? Sí, es una anécdota complicada, pero es más bien anecdótico. Yo creo que había una lógica en ese sentido. Y esa lógica no resultó. Bueno, esa era la lógica que decía el instrumento del estado de emergencia no, porque es la militarización de la zona. Bueno, pero al poco andar hubo que hacerlo. O la primera semana de calificación permanente que ciertos tipos de delitos podían corresponder a presos políticos. Nunca más se habló de eso, pues no tenía sustento. Entonces, pero más allá del hecho puntual de los errores ahí, yo tengo la impresión de que en el tema de la seguridad pública estamos con un problema como sociedad súper grave que hay que afrontarlo entre todos. Yo me parece bien lo que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito de apurar un proyecto de ley, según lo leí ayer en la prensa, destinado a crear un Ministerio de Seguridad Pública único y exclusivo. Sí. Eso no es la panacea ni el arreglo definitivo, pero sí ayuda al hecho que de una vez por todas distingamos entre un ministerio político que está a cargo teóricamente, cada vez menos, de la coordinación política, y al mismo tiempo el ministerio encargado de la seguridad pública. Oye, Jorge, yo tengo la impresión de que la actual ministra para la coordinación política debe tener, no sé,
el 1% del tiempo y el resto está todo dedicado al tema de la seguridad pública. Y es por donde es juzgado el gobierno también. Claro. El gobierno en materias de orden público, y quiero ser respetuoso y no hiriente, pero hubo mucha gente que está en el gobierno que durante un tiempo largo más bien se dedicó a ciertos elementos de agitación política en ese tema. Y hoy día están al lado del mostrador en que la respuesta del orden público es una respuesta que políticamente se ubica ahí, no en otro lado. Y eso es un cambio copernicano respecto a las cosas que tú tienes que hacer. Y eso ha costado un poco. Me parece bien que hayan reconocido errores y estén implementando política. En eso tampoco... no, pero tú me habías preguntado otra cosa. No, sí, en eso tampoco ayuda mucho el texto propuesto, que en materia de seguridad pública tiene, a mi juicio, omisiones y errores graves. Ok. Jorge, estamos en este momento de crisis de seguridad donde la sensación de temor es más alta que nunca, a pesar de que la victimización ha ido bajando, y esa es una de las contradicciones que muestra la última encuesta nacional de seguridad urbana del INE y del Ministerio del Interior, porque precisamente los delitos son más violentos y hay mayor presencia de armas. ¿Qué más puede hacer un gobierno frente a un problema que viene de hace muchos años, que es estructural, y además con este proyecto que lanza, que trata de reactivar después de 10 años de tramitación, el proyecto que crea un Ministerio de Seguridad Pública en un escenario como este? Y específicamente te pregunto por la responsabilidad que tiene en esta situación tan compleja la ministra Isquia Siches. Mira, es cierto, la encuesta que tú señalas ayer es bien llamativa, en el sentido que la tasa de victimización baja a una cifra probablemente la más baja desde que esa encuesta se hace, que es desde hace muchos años, 2002 creo. Y paralelamente con eso, coetáneamente con eso, como nunca en la historia de esa misma encuesta, la tasa de temor es la más alta de todas. O sea, pareciera que no conversa una cosa con otra, pero sí, a mi juicio, hay que tener ciertos elementos. Yo creo que la muestra tomada en noviembre y diciembre del 2021, es cierto que ya no estábamos en pandemia plena, pero todavía había ciertos elementos de efectos de menos circulación en la noche, en particular. Así, cuidado con eso. Hay un tema ahí que a mi juicio puede distorsionar en parte la tasa de victimización. Yo creo, de luego, recetas absolutas no tengo, pero yo creo que hay que volcarse a una cosa más rigurosa. Por ejemplo, yo creo que nosotros en Chile hemos implementado una serie de programas relativos a la seguridad pública. En la etapa de intervención previa al delito, ya con el delito cometido, en fin, se creó la Subsecretaría de Seguridad Pública, sacando la de la Subsecretaría del Interior. Pero mi impresión es que como país hemos sido malos para medir resultados de esas políticas públicas, algunas de las cuales ya tienen mucho tiempo. Creo que ahí hay que mejorar la postura de medir lo que estamos haciendo. Creo que hay que tomar también decisiones un poquito más fuertes en cuestiones que han sido complejas. Voy a decir una cosa súper complicada. Voy a tratar de explicarla bien para no quedar como un xenófobo, que no lo soy. Mira, si uno toma los datos de los años anteriores, público, yo no tengo acceso a cosas, a datos internos de las policías, pero lo que sale en los diarios, en general uno veía hasta hace un año, 2 años, que la tasa de participación punible de ciudadanos no chilenos en la comisión de delitos era baja, muy baja, y se correspondía más o menos a el equivalente en la población. Sin embargo, en el último tiempo hay datos, no sé cuán efectivos son, cuán rigurosos son, que indican que la tasa de participación punible en delitos graves ha aumentado, pero brutalmente. Eso indica una cosa, que la migración que hemos tenido, en varios aspectos, bienvenida migración, durante mucho tiempo, se
nos ha empezado a colar de esa inmigración ilegal. No toda la ilegal, hay gente que entra ilegalmente a buscar trabajo. Se nos empezó a colar gente que viene a delinquir. Correcto, sí, puede ser el drama. Entonces, en eso yo creo que tenemos que ser más rigurosos en los controles fronterizos. Tenemos que ser mucho más fuertes. Porque si no, esta situación se nos va a complicar mucho. Hay mucha gente, hay demasiados casos demostrativos de comisión de ilícitos de personas que han venido ni a buscar refugio político, ni a buscar nuevas expectativas de vida, que era la inmensa mayoría de la gente que entraba, sino más bien a delinquir. Claro, a buscarse la vida con el negocio de la criminalidad. Claro. Oye, realmente se nos está acabando el tiempo, pero sobre Isquia Siches, ¿cuál es tu opinión, Jorge? Uy, qué difícil, porque yo creo que no lo ha hecho bien. Había probablemente mucho más expectativas, particularmente en la gente que la nombró, una mujer potente, súper potente, desde el gremio de donde venía, el gremio más potente de Chile, que, en fin, que tuvo un rol, según uno lee, muy preponderante, particularmente en el norte, en la segunda vuelta, y en una apuesta de un gobierno que le gusta, y con razón, a todos los gobiernos, hacer novedades. La primera mujer en el interior, si no me equivoco. Sí. No sé, bastante menos de 40 años. Pero sin embargo, yo creo que su performance ha sido regular desde el comienzo. Yo dije una cosa, no la digo con el respeto, pero tiene una cierta incontinencia verbal, súper compleja para el cargo que se tiene. Todos hemos metido la pata en el cargo, todos, me incluyo, me declaro reo al comienzo, pero no puede ser una cosa tan permanente. Claro, uno lo soluciona, la típica chilena, oiga, mira, no fue mi intención, me sacaron de contexto. Eso no sirve de nada, ya está. Yo tengo la esperanza que vaya mejorando. No le ha sido fácil. No voy a caer en esas cosas medias machistas que el verdadero ministro de Interior es otra persona. No, yo creo que uno en los países, y Chile necesita un ministro de Interior en forma, fuerte, que no esté en la prensa permanentemente por las polémicas que crea. Eso lo tiene que solucionar luego, y si no lo hace, creo que no tiene mucho tiempo en el cargo. Es mi modesta opinión. ¿Cambio de gabinete después del plebiscito o antes? No, yo creo que antes no lo va a hacer. Sí, yo creo que los gabinetes son cada vez más movibles en el país. Está más difícil gobernar este país. Probablemente que el presidente no debe desecharlo hacia septiembre. No batería el récord porque hubo cambios de gabinetes más cortos que eso en la reciente historia de Chile. Bueno, de hecho Andrés Saldívar duró 4 meses en su cargo. Claro, y el primer gabinete de Eduardo Frei Tagle salió Germán Correa. El ministro de Interior sale en septiembre también. Germán Correa, sí. Sí, pues hablamos de eso. No solo Jorge, salió Germán, salió también alguien más. Jorge, sí, cortito. Jorge, ¿tú crees que el machismo del país le juega en contra a la ministra del Interior? Puede ser. No lo puedo descartar. ¿En qué sentido? Mira, el ejercicio de la generación a la que yo pertenezco, de dejar de ser machista, es cotidiano. Y es jodido. Así que eso también está en la política. Oye, notamos que el muro ahí donde estás instalado, en esa parte de tu casa, es amarillo, muy ad hoc. A pesar de que Jorge Burgos dice que eventualmente, si hay buenas razones para cambiar de opinión, podría ser un amarillo que vota apruebo. Pero no, parece no te ves muy convencido, no está. Muy convencido de votar, de pasar al apruebo. El amarillo es muy anterior, incluso hay que repasarlo luego. Pero no se cambia de color, se repasa el amarillo. Es una elección además de mi mujer, que es jueza y no puede tener opción política pública, así que no tiene nada que ver con el movimiento. Y ese amarillo está un poquito desgastado.
está desgastado y tiene sus años ya. Entonces, pero ¿y el amarillo tuyo está del rechazo está desgastado o No. se mantiene? No. Se Brilla mantiene. como el sol. ¿Ah? Oye, Brilla ya. como el sol. Brilla como el sol. Brilla como el sol. Jorge, muchísimas gracias Sí, por la pero yo conversación. estoy disponible como ciudadano a que gane quien gane, hagamos un esfuerzo por salir de... La convención fracasó, la convención no dio la salida. No, definitivamente. Ok, con esa idea nos quedamos. Jorge Burgos, muchísimas gracias por la conversación en Días Contados. Buenas A noches. ustedes, muchas gracias. Ojalá que haya estado entretenido. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. Pausa y ya seguimos con la última parte del programa. Entramos con el tiempo justo para despedirnos después de la conversación que tuvimos con Jorge Burgos, que representa a estas personas, dirigentes, personas comunes y corrientes de la centroizquierda que no se sienten identificados con lo que salió del texto de la convención. Es bien duro cuando dice la convención fracasó y cuando dice que Isquia Sichis tiene una incontinencia verbal que es muy habitual. Y él insistió mucho en esto de que la convención fracasó. Indudablemente, a mí lo que me parece más atractivo de Jorge Burgos, uno le ha tocado reportear a Jorge Burgos desde, imagínate, el gobierno de Elwin. El gobierno de Elwin formó parte del gabinete del Ministerio del Interior de Enrique Kraus. Ahí empieza su vida política. Fue jefe de gabinete, de hecho. Su vida política Sí. como demócrata cristiano en los gobiernos de la Concertación. Y estuvo en la controvertida oficina, que desarticuló sí, a los fue grupos parte de oficina con subversivos. con Schilling, ¿no? Sí, Marcelo así Schilling, el socialista. Cuando fue el secuestro de Cristian Edwards. Ahí cuando se arma esa famosa estructura paralela de seguridad para ver cómo se llama controlar la insurgencia se produjo el atentado después de senador Guzmán. La situación era bastante compleja. Bueno, ya él estaba en ese momento y que es lo que yo hemos conversado varias veces acá, que es la fractura que hay a nivel de una clase política que fue una clase política en términos de gobiernos, de elecciones, bastante exitosa, con esta nueva generación política. Tú hacías mención a que el hijo de Jorge Burgos es un militante de Revolución Democrática, es parte del Ministerio de Vivienda en un proyecto de un tipo con muy buenas calificaciones en términos doctorado en University College of London, que tiene mucho conocimiento de todo el tema urbanístico, pero que está trabajando en el gobierno como Revolución Democrática. Entonces, es como esa generación que cortó con sus padres, ¿no? Y en él está eso, obviamente, y está en una situación muy compleja, porque toda esa generación hoy día tiene un cuestionamiento a lo que ocurrió en la convención y un cuestionamiento a la manera de hacer las cosas ahora. Sí. Entonces, Ahora, ¿qué va a pasar con esa generación? Es interesante ver, porque ¿qué pasa después del plebiscito? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Ellos van a formar parte van a seguir siendo oposición? Van a ser, pues están hoy jugando un rol opositor al gobierno, entonces, ¿van a ser oposición al gobierno de ahora en adelante? Sí. Sí, me parece que Jorge no renuncia a la tradicional, iba a decir vieja idea, pero no voy a decir vieja idea, a la tradicional idea de que el eje del Partido Socialista y la democracia cristiana sostuvo los gobiernos de la Concertación. Y esa es una idea que ha sido súper discutida, sobre todo por las nuevas generaciones, que en el fondo piensen que desde un principio el gobierno dijo, con la democracia cristiana no. O sea, las transformaciones, claro, las transformaciones, los cambios se hacen con la democracia cristiana afuera, porque la democracia cristiana y el Partido Socialista, para las nuevas generaciones, terminan siendo, como dice una amiga mía, agüita con témpera. Sí, bueno, no olvidemos que Camilo Escalona, agüita con a mí me témpera. impresiona, Camila Escalona, que era de los sectores más de izquierda del Partido Socialista, él acuña el término de la necesidad de la izquierda, del socialismo con la democracia cristiana. Y como su gran baluarte, y mucho tiempo gobernó el Partido Socialista con esa bandera, Así es. que hoy día se cuestiona tan duramente. Tan duramente. Oye, se acaba el programa, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir cada noche con nosotros en Días Contados. Hasta la próxima, Paula Walker. Chao, Carolita. Chao, Chao, Juan Diego. Juan Diego. Nos Chao, reencontramos. Carmen. Que estén muy bien. Chao, chao.